Cuando todo parece perdido, encontrando esperanza en Dios. Imagínate caminando por un desierto árido, sin fin a la vista. El calor es sofocante y la sed parece insoportable. Cada paso es una lucha, cada respiración, un esfuerzo. Miras a tu alrededor y todo lo que ves es arena, extendiéndose hasta donde alcanzan tus ojos. En momentos así, cuando parece que no hay salida, que la oscuridad y la desesperación van a prevalecer, es fácil sentirse completamente perdido y abandonado. Ahora, piensa en una noche oscura y tormentosa, donde las nubes cubren cualquier rastro de luz y la lluvia cae como si nunca fuera a parar. El trueno resuena en los cielos y sientes que estás solo, enfrentando una tormenta que parece invencible. Son en estos momentos de soledad, desesperación y aparente abandono que muchos de nosotros nos preguntamos, ¿dónde está Dios? La verdad es que, incluso en nuestras horas más oscuras, Dios está con nosotros. Él prometió que nunca nos dejaría ni nos abandonaría. Pero, ¿cómo encontrar esa esperanza, esa luz al final del túnel, cuando todo a nuestro alrededor parece perdido? Hoy, vamos a embarcarnos en un viaje a través de las Escrituras y las historias de fe, para descubrir cómo podemos encontrar esperanza en Dios, incluso cuando todo parece perdido. Reconociendo el valle de la sombra. Para entender cómo encontrar esperanza, primero necesitamos reconocer los momentos en los que nos sentimos perdidos. Estos son los valles de la sombra, periodos en la vida en los que la desesperación y el dolor nos envuelven de manera abrumadora. Imagínate en la piel de Job. Era un hombre íntegro y justo, bendecido con una gran familia, riqueza y salud. De repente, todo esto le fue quitado. Sus hijos murieron, perdió toda su riqueza y su salud fue severamente afectada. Job, en su aflicción, se sentó en cenizas y se rascaba sus llagas con pedazos de cerámica. Estaba en el fondo del pozo, sintiendo que Dios lo había abandonado. Job dijo, ¿por qué me dio la luz? ¿Por qué me hizo nacer? Prefería nunca haber salido del vientre materno y morir al nacer. Job, capítulo 3, versículos 11 y 12. Al igual que Job, todos pasamos por momentos de sufrimiento y cuestionamiento. Puede ser la pérdida de un ser querido, una enfermedad inesperada, una crisis financiera o una ruptura dolorosa en una relación. Estas experiencias nos llevan a nuestro propio valle de la sombra, donde el dolor es palpable y la esperanza parece distante. Otro ejemplo bíblico es el profeta Jeremías. Conocido como el profeta de las lágrimas, Jeremías vivió durante una época de gran tumulto en Israel. Fue llamado por Dios para predicar a un pueblo terco y rebelde, y muchas veces su mensaje de arrepentimiento no fue bien recibido. Jeremías expresó su profunda angustia y desesperanza en las Lamentaciones: «Yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor. Me ha guiado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz». Lamentaciones, capítulo 3, versículos 1 y 2. Estos ejemplos muestran que el sufrimiento y la desesperación son partes inevitables de la experiencia humana. Reconocer esto es el primer paso para encontrar esperanza. Es entender que, incluso los más justos y devotos pasaron por momentos de profunda angustia. Pero la historia de Job no termina en su miseria, y Jeremías no se queda atrapado en la oscuridad. En ambos casos, encontramos un punto de inflexión, un momento en que la esperanza comienza a infiltrarse en las tinieblas. En los próximos puntos, exploraremos cómo, incluso en los valles más oscuros, la presencia y la promesa de Dios pueden guiarnos de vuelta a la luz. La promesa de la presencia de Dios. En el corazón de la desesperación, cuando el valle de la sombra parece interminable, hay una promesa que brilla como una luz guía: Dios está con nosotros. Él no nos abandona, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. La presencia de Dios es una promesa constante, una verdad inmutable que ofrece consuelo y fuerza en tiempos de necesidad. Recordemos el Salmo, capítulo 23, versículo 4, uno de los versículos más reconfortantes de la Biblia: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento». El salmista, David, reconoce que incluso en las circunstancias más oscuras, no está solo.
La presencia de Dios es su fuente de valentía y consuelo. Este salmo nos enseña que, independientemente de las dificultades que enfrentemos, podemos encontrar seguridad en la certeza de que Dios está a nuestro lado. Isaías, capítulo 41, versículo 10, refuerza esta promesa con palabras poderosas. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no solo está presente, sino que también nos fortalece y nos ayuda. Él nos sostiene con su mano derecha justa, garantizando que, incluso en medio del caos, estamos seguros bajo su protección. La historia de José es un ejemplo notable de la presencia constante de Dios en medio de las pruebas. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado y encarcelado, José podría fácilmente haberse sentido abandonado y sin esperanza. Sin embargo, la Biblia nos dice repetidamente que el Señor estaba con José, Génesis, capítulo 39, versículos 2 y 21. Incluso en la prisión, Dios estaba trabajando en favor de José, preparándolo para un futuro de gran propósito. José no solo sobrevivió a sus pruebas, sino que también se convirtió en una figura de liderazgo y salvación para muchos. Otro ejemplo es el profeta Elías. Después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, Elías huyó al desierto, temiendo por su vida y deseando morir. Sintiéndose aislado y derrotado, clamó a Dios. En su angustia, Dios no solo envió un ángel para alimentar y fortalecer a Elías, sino que también se reveló a él en una brisa suave, mostrando que su presencia era constante y reconfortante. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 3 al 12. Estas historias nos recuerdan que, no importa cuán oscuro o difícil sea nuestro camino, Dios está con nosotros. Él es nuestra fuerza y nuestro consuelo. Su presencia nos da el valor para continuar, incluso cuando todo parece perdido. Podemos no entender el porqué de nuestras pruebas, pero podemos confiar en que Dios está a nuestro lado, guiándonos y sosteniéndonos con su infinita gracia y amor. La fuerza en la debilidad. Cuando enfrentamos los momentos más difíciles de la vida, es natural sentirse débil, inadecuado e incapaz de superar los desafíos ante nosotros. Sin embargo, es precisamente en estas circunstancias que la fuerza de Dios se manifiesta de manera más poderosa en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que nuestra debilidad es una oportunidad para que la gracia y el poder de Dios brillen con mayor intensidad. Uno de los ejemplos más claros de esta verdad se encuentra en la vida del apóstol Pablo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, Pablo comparte su experiencia con un aguijón en la carne, una aflicción que pidió a Dios que removiera. La respuesta de Dios fue reveladora: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo entonces concluye: «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Este pasaje desafía nuestra comprensión convencional de fuerza y poder. En un mundo que valora la autosuficiencia y la fuerza exterior, Dios nos llama a reconocer nuestra dependencia de Él. Pablo aprendió a gloriarse en sus debilidades porque sabía que, cuando estaba débil, la fuerza de Cristo se manifestaba de forma más plena en su vida. Es una paradoja divina. Nuestra debilidad es el escenario para la demostración del poder de Dios. La historia de Gedeón también ilustra esta verdad. Gedeón fue llamado por Dios para liberar a Israel de los madianitas, a pesar de considerarse el menor y el menos calificado para la tarea. Dios redujo el ejército de Gedeón de 32.000 hombres a solo 300, para que Israel supiera que la victoria no vendría por su propia fuerza, sino por el poder de Dios. Jueces, capítulo 7. Gedeón, un hombre común con muchas dudas, se convirtió en un líder extraordinario porque permitió que la fuerza de Dios operara a través de su debilidad. Estas historias nos muestran que Dios no elige a los capacitados, Él capacita a los elegidos. Nuestras debilidades, inseguridades y limitaciones.
No son obstáculos para Dios, son oportunidades para que Él muestre su poder y su gloria en nuestras vidas. Cuando nos sentimos abrumados e incapaces, debemos recordar que es precisamente en ese estado de vulnerabilidad que Dios trabaja de manera más poderosa. Por lo tanto, cuando nos encontramos en momentos de debilidad, debemos recordar la promesa de Dios: su gracia es suficiente para nosotros. Podemos confiar en que, incluso en nuestras limitaciones, Dios está operando y nos fortaleciendo. Nuestra debilidad se convierte en nuestra fuerza cuando permitimos que el poder de Cristo habite en nosotros y nos capacite para superar cualquier desafío. El poder de la oración y la fe. En los momentos de desesperación, cuando todo parece perdido, la oración y la fe se convierten en nuestras herramientas más poderosas. La oración es nuestra línea directa con Dios, un canal a través del cual expresamos nuestros dolores, miedos, esperanzas y gratitud. Y la fe es la confianza inquebrantable de que, incluso cuando no vemos una salida, Dios está trabajando a nuestro favor. Consideremos la historia de Daniel. Daniel era un hombre de oración. Incluso cuando se le prohibió orar a su Dios bajo pena de ser lanzado al foso de los leones, continuó orando 3 veces al día, como siempre lo había hecho. La fe y la oración de Daniel fueron tan poderosas que Dios cerró la boca de los leones, salvándolo de una muerte segura. Daniel, capítulo 6, versículos 10 al 22. La valentía de Daniel de mantener su fe y su práctica de oración, incluso ante la muerte, es un ejemplo claro del poder de la oración. Otro ejemplo es Ana, la madre de Samuel. Ana era estéril y sufría profundamente por ello, siendo ridiculizada por su rival. En su angustia, fue al templo y derramó su alma ante Dios, orando fervientemente por un hijo. Su oración fue tan intensa que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Sin embargo, Dios escuchó la oración de Ana y respondió, dándole un hijo, Samuel, que se convertiría en uno de los mayores profetas de Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 20. La historia de Ana nos muestra que Dios escucha nuestras oraciones sinceras y responde a ellas en su tiempo y a su manera. Jesucristo, nuestro mayor ejemplo, frecuentemente se retiraba para orar, incluso en medio de las demandas de su ministerio. En su hora de mayor agonía, en el jardín de Getsemaní, Jesús oró fervientemente al Padre, entregándose a la voluntad divina, aun sabiendo que eso significaba la cruz. Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 46. La oración de Jesús en Getsemaní es un poderoso recordatorio de que, a través de la oración, encontramos la fuerza para enfrentar nuestros mayores desafíos y someternos a la voluntad de Dios. La oración es una práctica transformadora que nos permite alinear nuestros corazones con el corazón de Dios. No se trata solo de pedir, sino de conectarnos profundamente con nuestro Creador, buscando su voluntad y recibiendo su paz. La carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, nos anima: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Además de la oración, la fe es esencial para mantener viva la esperanza. La fe es la certeza de que Dios está en control, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece indicar lo contrario. La carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe nos permite ver más allá de las circunstancias actuales y confiar en que Dios tiene un plan mayor y mejor para nosotros. Al combinar la oración con la fe, encontramos una fuente de fuerza y esperanza que nos sostiene en cualquier circunstancia. La oración nos conecta con Dios, mientras que la fe nos mantiene firmes en sus promesas. Juntas, nos capacitan para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y confianza, sabiendo que no estamos solos y que Dios está operando a nuestro favor. Testimonios de superación. Los testimonios de superación son poderosos porque nos muestran cómo Dios opera de manera concreta en la vida de las personas.
Nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas y que la ayuda divina es real y accesible. Al escuchar cómo otros encontraron esperanza y victoria en medio de la desesperación, nuestra propia fe se fortalece. Historia de Job. Comencemos con Job. Su vida es uno de los ejemplos más conocidos de sufrimiento y redención. Job era un hombre justo e íntegro, bendecido con una gran familia, riquezas y salud. De repente, todo esto le fue quitado. Job perdió a sus hijos, sus posesiones y su salud. Sentado en cenizas, rascando sus llagas con pedazos de cerámica, aún se negó a maldecir a Dios. Cuestionó, lamentó, pero mantuvo su integridad. En el clímax de su sufrimiento, Dios finalmente respondió a Job, no con explicaciones, sino con una revelación de su grandeza y sabiduría. Dios restauró la fortuna de Job, dándole el doble de lo que poseía antes, y bendijo los últimos años de su vida más que los primeros. Job, capítulo 42, versículos 10 al 17. La historia de Job nos enseña que, incluso cuando no entendemos el porqué de nuestro sufrimiento, Dios está presente y trabajando para nuestro bien mayor. Historia de David. David es otro ejemplo de superación. Antes de convertirse en rey, David enfrentó años de persecución por parte del rey Saúl. Se vio obligado a vivir como fugitivo, escondiéndose en cuevas y huyendo constantemente. En varios salmos, David expresa su angustia y desesperación, clamando a Dios por ayuda. Sin embargo, también reafirmaba siempre su confianza en Dios. Por ejemplo, en el Salmo, capítulo 34, versículos 17 al 19, David escribe: «Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová». Eventualmente, Dios honró la fidelidad de David, y se convirtió en uno de los mayores reyes de Israel, conocido por su corazón conforme al corazón de Dios. La historia de David nos muestra que, incluso en medio de la persecución y la desesperación, Dios es fiel para cumplir sus promesas. Historia de Nick Vujicic. En los tiempos contemporáneos, la vida de Nick Vujicic es un testimonio inspirador de superación. Nacido sin brazos ni piernas, Nick enfrentó una desesperación profunda durante su infancia y adolescencia, llegando a considerar el suicidio. Sin embargo, encontró esperanza y propósito en su fe en Dios. Hoy, Nick es un renombrado conferencista motivacional, autor y evangelista, tocando millones de vidas alrededor del mundo con su mensaje de esperanza y fe. Él testifica que, con Dios, cualquier adversidad puede ser superada y que cada persona tiene un propósito divino, independientemente de las circunstancias. Historia de Corrie ten Boom. Otro testimonio poderoso es el de Corrie ten Boom. Durante la Segunda Guerra Mundial, Corrie y su familia escondieron judíos de los nazis en su casa en Holanda. Fueron descubiertos y enviados a campos de concentración. Corrie y su hermana Betsy sufrieron enormemente, pero mantuvieron su fe inquebrantable. Betsy murió en el campo, pero antes de morir, dijo a Corrie: «No hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea más profundo aún». Después de la guerra, Corrie fue liberada y pasó el resto de su vida viajando por el mundo, compartiendo su historia de perdón, fe y esperanza. Escribió el famoso libro El refugio secreto, que narra sus experiencias y cómo encontró la fuerza en Dios para perdonar a sus captores y continuar viviendo una vida plena. Estos testimonios nos recuerdan que, incluso en las situaciones más desesperadas, Dios está presente y operando. Nos inspiran a mantener nuestra fe y a confiar en que Dios pueda transformar nuestras luchas en victorias, nuestras lágrimas en testimonios de su poder y gracia. La comunidad de creyentes. En tiempos de desesperación y dificultad, la comunidad de creyentes puede ser una fuente inestimable de apoyo y aliento. Dios nos creó para vivir en comunión, para apoyarnos mutuamente y para llevar las cargas los unos de los otros. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, la comunidad de fe puede ser un reflejo del amor y la presencia de Dios en nuestras vidas. La importancia de la comunidad.
La Biblia está llena de ejemplos que destacan la importancia de la comunidad. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2, Pablo escribe: «Llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo». Este versículo nos recuerda que parte de nuestro llamado como cristianos es ayudar a los demás, especialmente en tiempos de necesidad. Llevar las cargas los unos de los otros significa estar presentes, ofrecer apoyo práctico y emocional, y orar unos por otros. El autor de la carta a los Hebreos también enfatiza la importancia de la comunidad de creyentes. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, leemos: «Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca». Aquí, se nos anima a no abandonar nuestra congregación, sino a animarnos y edificarnos mutuamente continuamente. Ejemplos bíblicos. Un ejemplo poderoso de comunidad en el Nuevo Testamento es la iglesia primitiva en Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47. Los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Compartían todo lo que tenían y cuidaban de las necesidades unos de otros. Esta comunidad vibrante y amorosa era un testimonio poderoso de la presencia y el amor de Dios, y muchos fueron atraídos a la fe debido a la forma en que los creyentes se amaban y cuidaban unos de otros. Otra historia que ilustra la fuerza de la comunidad es la de los amigos del paralítico en el Evangelio según Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. 4 hombres llevaron a su amigo paralítico hasta Jesús, pero, debido a la multitud, no pudieron entrar por la puerta. En lugar de desistir, subieron al techo, hicieron un agujero y bajaron a su amigo hasta donde estaba Jesús. La fe y la determinación de estos amigos resultaron en la curación del paralítico. Este relato muestra cómo la comunidad puede superar obstáculos para traer sanidad y esperanza a quienes lo necesitan. La comunidad hoy. En la actualidad, la comunidad de creyentes sigue siendo una fuente vital de apoyo. En grupos de oración, estudios bíblicos y encuentros de adoración, encontramos consuelo y aliento. Cuando compartimos nuestras luchas y alegrías con otros creyentes, recibimos no solo palabras de apoyo, sino también la intercesión en oración y acciones prácticas de ayuda. Por ejemplo, durante la pandemia, muchas iglesias se adaptaron para seguir ofreciendo apoyo espiritual y emocional. Pequeños grupos se reunieron virtualmente, cultos en línea permitieron que los miembros de la iglesia siguieran conectados, e iniciativas de servicio comunitario ayudaron a quienes estaban en necesidad. La comunidad de creyentes también puede ser un lugar donde encontramos mentores espirituales, personas más experimentadas en la fe que pueden ofrecernos sabiduría y orientación. La carta a Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5, nos anima a buscar y seguir el ejemplo de los mayores en la fe, quienes pueden enseñarnos e inspirarnos. En tiempos de desesperación, no debemos aislarnos, sino buscar la comunidad de creyentes. La comunión con otros cristianos nos fortalece, nos anima y nos recuerda que no estamos solos. Dios trabaja a través de su iglesia para manifestar su amor y su presencia, y cuando nos involucramos con la comunidad, nos convertimos en parte de algo más grande que nosotros mismos. Es a través del amor mutuo y el apoyo comunitario que encontramos un reflejo tangible del amor de Dios en nuestras vidas. La promesa de un futuro mejor. En medio de los desafíos y dificultades de la vida, una de las mayores fuentes de esperanza que podemos encontrar es la promesa de un futuro mejor que Dios nos ofrece. Las Escrituras están repletas de promesas de Dios sobre el bien que Él planea para aquellos que lo aman y lo siguen. Estas promesas nos dan la fuerza para perseverar, sabiendo que nuestros sufrimientos presentes no se comparan con la gloria que será revelada. La promesa de Jeremías. Jeremías, capítulo 29, versículo 11, es un versículo que muchos guardan en sus corazones, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Este versículo fue escrito para el pueblo de Israel mientras estaban en el exilio, lejos de su tierra natal, enfrentando dificultades e incertidumbres. La promesa de Dios era un recordatorio de que, a pesar de las circunstancias presentes, Él tenía un plan de paz y prosperidad para ellos. Esta promesa se aplica a nosotros hoy. Incluso cuando enfrentamos situaciones difíciles, podemos tener la certeza de que Dios tiene un plan bueno para nuestras vidas. Él desea darnos un futuro lleno de esperanza, y su propósito final es para nuestro bien. Romanos, capítulo 8, versículo 28, trabajando para el bien. Otra promesa poderosa se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo nos asegura que, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo en nuestras vidas, Dios está trabajando en todas las cosas para nuestro bien. Esto incluye las dificultades, los desafíos y los momentos de desesperación. Dios es soberano y puede transformar cualquier situación para cumplir su propósito en nuestras vidas. La gloria futura. Pablo también nos recuerda de la gloria futura que nos espera en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este versículo nos ayuda a poner nuestras luchas en perspectiva. Nuestras dificultades actuales son temporales, y no se comparan con la gloria eterna que Dios ha preparado para nosotros. Esa perspectiva nos da fuerza y valor para continuar, sabiendo que un día estaremos en la presencia de Dios, donde no habrá más dolor, sufrimiento o lágrimas. La Nueva Jerusalén. En el Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 4, Juan describe la visión de la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial donde Dios habitará con su pueblo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta visión del futuro nos ofrece una esperanza indescriptible. Podemos esperar con ansias el día en que estaremos en la presencia de Dios, completamente restaurados y libres de todo dolor y sufrimiento. La renovación de la esperanza. En momentos de desesperación, enfocarnos en las promesas de Dios sobre el futuro puede renovar nuestra esperanza y darnos la fuerza para perseverar. Podemos confiar en que, independientemente de las circunstancias presentes, Dios tiene un futuro glorioso preparado para nosotros. Además, estas promesas nos llaman a vivir con propósito y esperanza en el presente. Cuando sabemos que Dios tiene un plan para nosotros, podemos vivir cada día con la confianza de que Él está con nosotros, guiando nuestros pasos y usando nuestras experiencias para moldearnos a la imagen de Cristo. Las promesas de un futuro mejor nos recuerdan que, en Cristo, tenemos una esperanza viva. Esa esperanza no está basada en deseos vacíos, sino en promesas firmes y seguras de Dios. Podemos enfrentar el presente con valentía y alegría, sabiendo que nuestro futuro está en las manos de nuestro amoroso Padre Celestial. Incluso cuando todo parece perdido, estas promesas nos anclan y nos dan la certeza de que, con Dios, siempre hay un futuro lleno de esperanza y gloria.